Pero permítanme, pues, saludar, felicitar a Eury y a Zinaida por la primera anoche de El Hombre Transformado. Estuve participando en el acto de presentación de la premier de esta película El Hombre Transformado, que estará en cine a partir del próximo jueves. Es un mensaje que está basado en la historia de Daniel, parece que se llama, es Daniel. Entonces, Daniel es un hombre que estaba en el mundo de las religiones naturales, que así llama Yuval Harari, pues a las religiones que no alcanzan un carácter propiamente metafísico. En ese grupo de las religiones naturales, entonces Harari abarca las ideologías. Ahí él coloca al liberalismo, ahí él coloca, por ejemplo, al comunismo, que al nacionalismo, todos esos ismos, el capitalismo, él lo agrupa dentro de las religiones naturales. Bueno, en esa que no es básicamente una creencia en Dios, sino que es religión porque él la define como basadas en un conjunto de normas y de elementos que conducen al predominio de un elemento sobrehumano. Entonces, por eso es que agrupa las ideologías y las creencias como religiones, aunque sabemos cuáles son las diferencias entre las unas y las otras, porque unas, digamos que tienen un carácter ideológico, filosófico, otra lo tienen teológico, lo tienen en la parte dogmática. Pero sobre esa base, entonces la película entiende que la persona desarrolla una conducta, digamos, dislocada, y entonces después experimenta una transformación que le cambia la vida. En el fondo esto es parte de el discurso que levantan tanto Eury Cabral como Zinaida Rodríguez, en lo que ellos definen como una jornada de defensa del matrimonio. Y ellos conciben a una sociedad que está basada en la familia, y la familia tiene que estar estructurada a través de un matrimonio. Y entonces, por ahí es el mensaje que yo sé que será de mucho provecho para las familias, para todo el que desee ir a disfrutar de esta propuesta que se llama El Hombre Transformado, a la que le deseo el mayor de los éxitos. Entonces, señores, permítanme decir algunas cosas sobre Monseñor Osoria. Monseñor Osoria. Hace unos años yo escribí en mi columna del periódico El Nacional un artículo que recordaba ayer, me vino a la memoria ayer, cuando doña Consuelo hizo referencia a el mensaje
de Monseñor Osoria en una misa en memoria de su hermano, Secundino Osoria Acosta, el arquitecto Secundino Osoria Acosta, que falleció recientemente. Era un compañero inseparable de Monseñor Osoria. De hecho, vivía junto con él, se había mudado con su hermano para estar junto con él, para auxiliarlo, etcétera, él y su familia. Entonces, lamentablemente murió Secundino Osoria Acosta. Y el padre Osoria, Monseñor Osoria, reveló que una serie de cosas que se planteaban llegaron en forma de chisme hasta el Vaticano, atribuyéndole a su hermano haberse aprovechado de la condición de obispo de Osoria para enriquecerse, cosa que Osoria denuncia como totalmente falsa. Como totalmente falsa. Pero bueno, señores, todo el que está en la vida pública está expuesto a este tipo de cosas. La gente le encanta construir cosas sin conocer a las personas y opinar sobre gente que no conocen y inventarse cualquier cosa. Con relación a Monseñor Osoria, ¿por qué yo escribí este artículo? A pesar de que en algunos planteamientos había tenido diferencia con Monseñor Osoria. Pero una cosa son las diferencias entre las personas, ver un acontecimiento, ver unos hechos de manera distinta, y otra cosa es un reconocimiento al ser humano. Es decir, cuando usted se aproxima al padre Osoria, y le digo padre porque es lo que más le encanta, que le digan padre Osoria, porque eso se considera él. Cuando usted se aproxima a Osoria o a su entorno, ahí no hay otra cosa que humildad. No hay otra cosa que humildad. El título del artículo de Osoria el Justo hacía una equiparación con el hermano de Jesús, que lo del justo correspondía al hermano de Jesús, a Santiago, que le decían Santiago el Justo. Y entonces hacía la equiparación porque Santiago el Justo fue un hombre que renunció a cualquier posesión material en aras de su fe. Cuando muere Jesús, ocurre lo que ocurre en todos los liderazgos, los religiosos, los políticos. Cuando muere la figura principal, vienen divisiones. Entonces, la iglesia o los seguidores de Jesús quedaron divididos en dos grupos, dos tendencias, pudiera decirse. La principal, que la encabezaba Santiago el Justo, el hermano de Jesús, y una tendencia que encabezó Pablo. Entonces, la diferencia entre una comunidad y la otra, entre la comunidad primitiva, era teológica. Pablo entendía que la fe bastaba para la salvación, que la fe y el arrepentimiento pues daban la salvación. Entonces, Santiago consideraba que lo que da la salvación es la vida de la persona. Es decir, no es lo que usted diga,
ni lo que usted sienta, que usted se sienta creyente, sino cómo su vida sea una demostración de su creencia, sea una evidencia, sea un testimonio, sea, digamos, un sacrificio de esa creencia. Lo que él sustentaba lo retomó después uno de los más importantes teólogos del cristianismo, el fundador de la iglesia de Dinamarca, pero no se quedó, su influencia no se ha quedado en la iglesia de Dinamarca, sino que es uno de los teólogos más interesantes de todos los tiempos. Me refiero a Søren Kierkegaard, que retoma esta parte de esta forma de ver las cosas de Santiago, y él dice lo siguiente, se debe herir de muerte a la esperanza terrenal. Se debe herir de muerte a la esperanza terrenal, pues solo entonces nos salva la esperanza verdadera. Eso era más o menos lo que sustentaba también. No lo planteaba así porque no tenía, digamos, el nivel conceptual que tenía Kierkegaard, pero eso era lo que planteaba Santiago el Justo. Entonces, ¿qué pasó? La iglesia debió ser, digamos, dominada por la tendencia de Santiago, pero no predominó la tendencia de Santiago por una serie de cosas. Predominó la tendencia paulista, porque ahí interfirió Roma, y Roma le acomodó mucho más la tendencia paulista, porque fue fusilado, o no fue fusilado, crucificado. Santiago el Justo fue crucificado por disposición del sumo sacerdote Ananías. Sacrificó a Santiago el Justo justamente porque su ejemplo era una denuncia de muchas cosas. Sacrificó a Santiago el Justo. Aún muerto Santiago el Justo, digamos que el predominio de la iglesia o lo que existía hasta entonces siguió bajo el mandato de un primo de Jesús que se llamaba Simón ben Cleofas. Pero bueno, se produjo la guerra de los judíos contra los romanos, y los romanos exterminaron a los judíos, y con el exterminio de los judíos quedó prácticamente eliminada esa iglesia. Solo quedó de esa tendencia las referencias, y esas referencias, cuando se canonizaron los evangelios, se decidió no excluirlas totalmente, pero no dejar mucho rastro de ella. Por ejemplo, la versión de que tú eres Pablo y eres la roca sobre la que edificaré mi iglesia, Roma la adoptó. Y de los evangelios que no planteaban eso, fueron declarados apócrifos. Porque habían, digamos, una contradicción entre quién había dicho Jesús que era el jefe de la iglesia. Y entonces aparecían evangelios como el evangelio de Tomás, que fue declarado apócrifo. ¿Por qué fue declarado apócrifo el evangelio de Tomás? Porque el evangelio de Tomás refiere lo siguiente. Dice que a finales de que el propio Jesús llama a Santiago y a sus sucesores. Los discípulos le dijeron a Jesús: sabemos que te irás de nuestro lado. ¿Quién será el líder? Jesús les dijo:
donde quiera que os hayáis reunido, dirigíos a Santiago el justo, por quien el cielo y la tierra fueron creados. Entonces, ¿qué pasa? Dijo Roma, no, ningún Santiago, es Pedro. Es Pedro. Entonces, todo el evangelio que tenía esta referencia a Santiago quedó declarado no canónico, apócrifo. Eso sí, le hicieron una pequeña concesión a Santiago en el Nuevo Testamento, porque le incluyeron una cartita. Bueno, vamos a de todas maneras no borrar a Santiago. Le incluyeron una carta de Santiago. El Nuevo Testamento tiene una carta de Santiago. A Pedro le dieron su espacito, 2 cartas. A Juan también le dieron su espacio, 3 cartas tiene el Nuevo Testamento. Pero lo que le interesaba a Roma, que era la versión paulita, tiene 14 cartas en el Nuevo Testamento. 14 cartas, versus 3 de Juan, versus 2 de Pedro, versus una sola de Santiago, que fue el que más escribió, porque él inicia este género epistolar, porque el género epistolar lo inicia respondiendo a todas las comunidades que se reunían con Pablo, le enviaba una carta, pero de las cartas de Santiago solamente una es admitida como canónica, las demás son apócrifas. Entonces, a ese Santiago el Justo era que me refería cuando hacía la equiparación con Osoria, porque es un hombre cuya, digamos, cuyos bienes deben ser exactamente la sotana y la ropa y la poca ropa que tiene. La poca ropa que tiene debe ser la única propiedad, la única riqueza de Monseñor Osoria. Así ha vivido toda su vida, sin ningún interés por nada de tipo material. Ningún interés por nada de tipo material. Entonces, quería decir eso en estos momentos que yo sé que él está pasando por una situación que, gracias a Dios, es un hombre de fe. Y eso no le derriba, pero para él, su hermano, era una persona muy cercana, era parte de su vida. Era parte de su vida. Entonces, bueno, mucha gente preguntará, ¿y cómo este señor que no va a la iglesia conoce a este obispo? Bueno, yo me reúno con muchas personas, intercambio, y uno tiene muchas amistades y cosas. Incluso en los tiempos duros del COVID, en los tiempos duros del COVID, a mí me tocó vacunarme con Monseñor. Entonces, señores,